Estamos en la Casa de las Caras de Belmez, en una misión histórica recopilando toda la historia de todos estos años con testimonios únicos y exclusivos. Algunos de ellos nunca se han escuchado en la radio y sobre todo tratando de dar respuestas a ese interrogante que son la Casa de las Caras. Y seguimos. Antes de daros más datos, Miguel, ¿has olido el perfume? Sí. ¿Era el perfume de tu madre? Sí. Terminamos la anterior hora oliendo un extraño perfume. Decían que era era mi colonia. No, pero no era la tuya. No, que no. A mí me ha recordado absolutamente al perfume de María, y se lo he hecho a Miguel. Oye, y por eso os lo he dicho, que veréis ahí y a visitar el perfume ese que tiene mi madre ahí. Y está en una botellita. Es muy antiguo. A mí era curioso porque me ha olido a perfume antiguo. Sí. Habéis sacado esa botellita del perfume de tu madre, Sí. y era el perfume de tu... Sí. Olía como el perfume de tu madre. Sí. ¿Tú crees, Miguel, que tu madre puede estar cerca de nosotros en la casa? Puede ser. ¿Tú crees en esas cosas? Yo claro que creo. Radio Nacional de España, el Espacio en Blanco. Seguimos en esta casa, han pasado muchas cosas. Atentos a la gente que nos escucha en el podcast y después... ¿Habéis escuchado su voz? Sí. ¿Ha dicho María? No sé qué ha dicho, pero se ha oído perfectamente. Sí. Yo pensaba que era un efecto del programa. creo que es el momento, Miguel, para hacer algún tipo de llamamiento. Estamos grabando el programa, estamos haciendo el programa, de que si hay algún fenómeno que se manifieste en este momento. No sé si los técnicos han puesto eso, pero... No ha salido ahí. ¿Verdad? Bueno, lo recuperaremos. Iba a decir que atentos a la gente que nos escucha, que luego escucha el podcast. Puede que pasen muchas cosas. Esta noche no estamos exagerando. Hay más datos que queremos dar. Después de esa introducción, seguimos. Vamos a estar hoy aquí y mañana haciendo experimentos en esta casa, tratando de dar respuestas, así que atentos a escuchar la información. Decían que las pintaban aquí y precisamente le echaban la culpa a un hermano mío, que es pintor. Y mi padre, que hacía fotos, que era aficionado, porque fotógrafo no es, siempre ha sido empleado de la luz, de Sevillana, bueno, antes de Feda y luego de Sevillana. Entonces era aficionado a la fotografía y como no había fotógrafo aquí, le hizo una foto aquí a las caras y la vendía María. Entonces me parece que vendían las fotografías a 10 pesetas en aquellos tiempos. ¿Y usted qué explicación le da a este fenómeno? Bueno, yo no sé qué explicación dar de esto, porque yo no entiendo mucho de esto, pero yo creo que tantos científicos como han venido aquí a ver las caras, tantas veces se han llevado a casa y no se averigua, que se sabe que no es pintado luego, que es, no sé, un fenómeno paranormal, porque sale, yo qué sé, por telepatía, por lo que saldrán, pero ahí están, que no son pintadas y es un fenómeno más de la naturaleza. Pero hay más. Ramos Pereira, presidente de la Sociedad de Parapsicología, nos da su testimonio. La investigación realizada por una comisión presidida por José Luis Jordán Peña, a petición del Ministerio del Interior, llegó a la conclusión de que las caras en un principio constituyeron una broma de barrio con las vecinas, es decir, que cuando estaban haciendo la limpieza del suelo con una solución de agua y vinagre, aparecieron unas formas caprichosas semejantes a las que se pueden ver en una mancha de tinta con el test de Rorschach, por ejemplo, y aquello les hizo gracia e incrementaron en esa solución hollín y blanco de España, con lo cual consiguieron otras formas. Y cuando llegó allí un periodista de improviso para otro tema, no fueron capaces de confesar la verdad de que todo había sido una broma. Y es cuando empieza el boom, el gran fenómeno de las caras de Belmez. Y José Luis Jordán Peña, con su comisión, ha puesto de manifiesto de forma absolutamente ineludible que la cara que aparece en la pared, que estaba en un principio en el suelo y que está tras una hornacina, hay una pigmentación añadida muy clara con un pincel que se ven exactamente las huellas con macrofotografía de las cerdas del pincel. Y yo mismo he realizado fotografías con infrarrojo y se pone de manifiesto esa pigmentación añadida. Por lo tanto, para mí, las caras de Belmez son un fraude.
Es el mismo Ramos Perera quien nos sigue relatando su opinión acerca del fenómeno. Yo estuve en Belmed cuando estaba esa habitación supuestamente precintada y encontré a la señora limpiando el suelo, levantando el plástico que estaba supuestamente precintado, y estaba la mujer muy afanada limpiando el suelo, y me dijo, disculpándose, que claro, que había tenido que hacer eso porque allí había muchísima humedad que, recuérdese que por la sustancia hidroscópica que en aquella zona se utiliza para el fraguado del cemento, es capaz de acumular manchas de color oscuro, evidentemente de mayor intensidad cuanto mayor es la humedad. Por lo tanto, el precintado lo que hizo fue aumentar el grado de humedad y por lo tanto el número de posibilidades de que hubiese más caras. Nos falta un testimonio. Es Germán de Argumosa quien nos habla. Un documento exclusivo que nunca se había escuchado hasta hoy. De esto no he hablado hasta ahora, pero ahora sí ya voy a hablar. Al margen de toda política, yo me he enterado que hubo un día que coincide con este viaje, en donde los medios informativos reciben una circular, llamamos carta circular, reservadísima, interna, del presidente entonces del gobierno Carrero Blanco, diciendo que hay que echar abajo y negar el fenómeno de la iglesia. Si ustedes dirán por qué, pues muy sencillo, porque había un sector, solo un sector, no se puede generalizar, había un sector religioso que presionó de tal manera que convenció a Carrero Blanco y a sus colaboradores que era satánico o de Belmes y que había que acabar con ello. Humedad, fraude, maniobra para acallar las caras. Veamos lo que opinan nuestros invitados. Seguimos después de ese informe, dando datos de la Casa de las Caras. Miguel, para ti, ¿tu madre vendía fotos de las caras de Belmes? Mi madre pues llegó, como aquí esto se puso así de gente, y se lo dijo el alcalde a mi padre. Dice, vender fotos, hacer algo, porque ¿qué vais a hacer así? Ya. Que ni podéis trabajar ni podéis hacer nada. ¿De qué vais a comer vosotros? Y entonces pues se vendieron unos cuantos fotos, pero muy poca cosa. Ya. Lo vendía a 5 pesetas. Ahí decíamos a 10, 5 pesetas. Bueno, pues es que la gente por fuera habla lo que es y lo que no es. Ya. Vamos a intentar aclarar porque hay unos cuantos puntos por aquí. Se os acusó de que habéis pintado vosotros las caras. Sí. ¿Habéis pintado vosotros las caras? Nunca. ¿Había alguien en tu familia que era pintor? ¿O era el hermano de...? Le echaban la culpa al hermano del alcalde de Antolín. Sí. Ese que decía que era pintor y que a él le echaban la culpa que él pintaba las caras. Ya. Pero no fue así. Ese hombre no pisó aquí para nada. ¿Queréis decir algo, Luis Mariano? Hablábamos de Ramos Perera, que había estado también por aquí, y queréis matizar algo de eso. Yo creo que esa información, o bien Fran o bien Lorenzo, pero no, es muy sencillo. Habría que matizar varias cosas. Primera, lo que dice Ramos Perera se basa en una comisión que nunca existió, supuestamente ministerial, que es la de Jordán Peña. Lo más curioso es que de esa comisión, que había un grupo ufológico llamado Eridani por medio, de esa comisión nació lo que hoy se conoce como Sociedad Española de Parapsicología, con lo cual veo que hay ciertos intereses. El tiempo ha colocado cada cosa en su sitio. Y dos, lo que cuenta Ramos Perera, y que parece que nadie ha contado nunca, y todos los que estamos aquí lo sabemos, y creo que es mejor decirlo, es que Ramos sí estuvo aquí, y Ramos vio cómo María limpiaba. Pero no estuvo cuando él dijo. Limpiaba durante el primer precinto que Germán de Argumosa y Hans Bender hicieron con una serie de plásticos. No durante el precinto notarial. Eso es decir, nadie alteró y modificó
el precinto notarial de Antonio Palacios Luque. Y también... Con lo cual seguimos teniendo el único fenómeno paranormal, no solamente de España, sino en todo el mundo, avalado por un notario. Y también añadir una cosita muy breve, y es que por palabras del propio Manuel Rodríguez Rivas, dijo textualmente que cuando vino esa supuesta comisión, prácticamente inexistente, a desmentirlo de las caras, sencillamente vinieron aquí a hacer 4 fotos. Sí. E irse. No se puede. Otro detalle más. Las pinceladas a las cuales se hacen referencia son parte de los experimentos que llevaron a cabo Hans Bender, que venía representando a la Universidad de Friburgo y con la televisión alemana, y Germán de Argumosa. Es imposible. Vamos, yo creo que es imposible. Breve si puedes, Lorenzo. Muy brevemente. Lo primero, la persona que se acusa en primer lugar fue Jesús Miguel Rodríguez de la Torre, que era el hijo de Miguel Rodríguez Montávez, es verdad, el pintor, su padre fotógrafo. En el momento en el que se plantan en la puerta a vender las fotografías a 5 pesetas, que es lo que costaba un café entonces, que no se podía nadie comprar una casa con ese dinero. En el momento en el que eso ocurre, aquí se planta varios miembros de la Guardia Civil y dicen, se acabó, que vamos todos a la cárcel. Y se corta el negocio. Negocio. Segundo lugar importante, es cuando se orquesta la conocida como Operación Tridente. Yo te iba a preguntar, espera, déjame que me contestes una cosa antes, Miguel. Miguel, ¿hubo por parte de algún sector ganas de que esto se acabara, decir que esto era mentira? Porque en esta introducción decíamos que unos pobres analfabetos, es decir, vosotros habéis engañado a toda España. ¿Hubo un interés por parte de alguien de que se dijera que esto era mentira? ¿La Iglesia, el gobierno? No sé. El gobierno mandó una pareja de la policía de la Brigadilla Criminal y se tiró aquí pues una semana investigando. 8 días. Se agarró a echarle líquido a las caras, y con 3 más le echaban para borrarlas, mejor se veían las caras. Ya, 8 días. A mala leche. Sí, y la prueba está que dicen que si un pintor, que si es otro. Si nosotros metemos aquí un pintor o la pintamos nosotros, no vamos a ser tan tontos de dejar que lo investigue todo el que quiso investigar. Ya, eso es cierto. Miguel, ¿cómo se va a alterar un precinto notarial de 3 meses cuando la Guardia Civil estaba 24 horas custodiando una puerta? Y cuando se levantó ese precinto, el mismo Manuel Rodríguez Rivas dijo, habían caras que habían girado su mirada a 180 grados. Os digo una cosa, Antonio Palacios Luque, yo tuve la inmensa fortuna junto a Iker Jiménez de encontrarnos con él en un periplo realmente difícil, porque a mí el fenómeno paranormal no me interesa, porque estoy convencido de que es auténtico y lo he descubierto a raíz de la investigación periodística, que sí creo que es lo apasionante, es a mí lo que me ha convencido. Tuvimos la oportunidad 25 años después de entrevistarlo en Córdoba, cuando hoy en día es uno de los notarios más importantes que hay en Andalucía. Y él decía, yo precinté eso, no se rompieron los precintos y aparecieron más caras. Operación Tridente. No os dejo hablar, mañana tenemos tiempo de seguir debatiendo solamente un montón de cosas. Un titular más. Miguel hablaba del Estado. Yo creo que hubo un poder fáctico al cual lo que ocurrió aquí, que era el primer fenómeno paranormal que tenía lugar en España. No fue hasta el 72 cuando Germán introdujo el mundo de lo paranormal en nuestro país. Había un poder fáctico que le molestaba seriamente. Se llamaba la Iglesia. Se llamaba el obispo, la Iglesia también, lo primero, claro. Miguel Molina. Afectaron al Estado, Garicaño Goni, Carrero Blanco, e intentaron acabar con esto a toda costa. Vale. Lorenzo, Operación Tridente, brevemente. Simplemente decir que Operación Tridente es una etiqueta que Iker y yo pusimos. ¿No existía una etiqueta? Oficialmente no hubo una Operación Tridente. Nosotros le pusimos Operación Tridente porque realmente eran 3 puntas de lanza enfocadas directamente a acabar con el fenómeno de Belmez. Exacto. La primera, la Iglesia, encabezada por, en Belmez, el párroco Antonio Molina, y en Jaén por el obispo Miguel Peinado, al que sus feligreses de una forma bastante graciosa llamaban el repeinado, ¿verdad? Sí, es verdad. Bien. Pues don Miguel Peinado es el que obliga a José Ruiz de Gordoa a que llame a Germán de Argumosa para que diga que esto es un fraude. Antonio pues bien. Peinado. No, Miguel Peinado se llamaba. Era Antonio Molina y Miguel Peinado. Pues bien, en el momento en el que eso ocurre, a Belmez, el párroco Antonio Molina empieza a decir que es un fraude, que es satánico, que Germán de Argumosa está manipulando las psicofonías que se están grabando con receptores que hay en coches alejados de la casa para que no se den cuenta. Cuando ven que nadie le hace caso, que sigue acudiendo gente en masa y que incluso un sacerdote que viene aquí de Bolivia entra y al ver las caras empieza a subir convulsiones epilépticas, se dan cuenta que la Iglesia ya no tiene nada que hacer. Es cuando entra la Comisión Eridani. La Comisión Eridani, supuesta comisión gubernamental que iba encabezada por José Luis Jordán Peña, que entonces era psicólogo industrial de la empresa Agromán de Madrid. Pues bien, este señor lo que hace es llegar a Belmez con un equipo multidisciplinar en el que había químicos, analistas de mortero, pintores, en definitiva, un supuesto equipo, Miguel, para acabar con el fenómeno. Pues bien, nosotros tuvimos acceso al informe interno de la Comisión Eridani y decía textualmente:
realmente, cuanto menos, fue una excursión muy bonita que nos sirvió para conocernos mejor entre sí. Vaya forma de calificar una comisión gubernamental que además tenía que haber presentado sus papeles, sus credenciales ante el alcalde del pueblo, y no lo hicieron. Por lo tanto, no existió. Hablamos con cada uno de los integrantes. Sí, yo estuve 2 horas, me comí un bocadillo. Bueno, yo fui a ver las caras. Así. Y por último, evidentemente, la parte más fuerte, que es lo que finalmente acaba con el fenómeno de Belmez, que es Diario Pueblo, donde en principio dijo sí, después dijo que no, que era un fraude. Hay que decir sobre lo de Jordán Peña, brevemente, Miguel, sobre lo de Jordán Peña, que él aseguraba que la pava, la cara que está detrás de ti, Miguel, y detrás de ti, Fran Contreras, había sido manipulada porque se veían las cerdas del pincel. Sí. Hay que decir que esa cara, Miguel, corrígeme, desde que es empotrada y detrás de un cristal, jamás se ha quitado el cristal. ¿Cómo demonios hacen los análisis directos? Para tocar la cara esa, hay que reparar el cristal. ¿Y la pared? Y quitarlo, y la pared, claro. Con yeso. Nos queda todavía una última información, tenemos que emitirla. Escuchar, no te dejo hablar ahora. Escuchar esa última información, tratando de dar respuestas esta noche y de aclarar cosas que han ocurrido aquí. A lo largo de los años se hicieron muchas investigaciones sobre las caras. Uno de sus protagonistas fue el profesor Germán de Argumosa. Él mismo nos cuenta lo que allí sucedía. Unas se mantienen, otras no. Unas se van, luego regresan. Otras se van y no vuelven, por ahora. Algunas aparecen de momento, como por ejemplo, delante de Pedro Sagrario, un periodista de la Pinateca de Nombres, y de Antonio Alcalá, del diario Jaime. Antonio Alcalá estaba convencido de que aquello era auténtico. Pedro Sagrario me confesó después que se cafeaba hasta que ocurrió lo que se llama este rebelión. Estaban discutiendo cuando yo no me encontraba presente. Y Antonio le decía a Pedro: desengáñate, aquí no hay fraude, esto es auténtico. E intentaba argumentarle para que lo creyeran. Y Pedro decía: el profesor Argumosa os tiene aquí a todos embaucados como bobos y aquí nada de nada. Y cuando estaban en esta conversación, es Pedro Sagrario el que me llama con una voz que hacía pensar que le estaba ocurriendo algo, que estaba sufriendo un trauma. Llego corriendo y me dice: mire, don Germán, lo que está saliendo ahí. Delante de ellos dos se estuvo definiendo durante 10 minutos un rostro de frente feísimo con rasgos diabólicos. Feísimo. A las pocas horas había desaparecido. Mientras María y su familia seguían viviendo en la casa. A la pregunta de qué ocurriría cuando ella no estuviera, la propia María contestaba: dicen que cuando yo me muera se van a la cara. Mientras que yo viva estarán la cara, te lo digo. A lo mejor se van antes. Se alcanzan ya de estar aquí, ya se van. Que se vayan a otro lado y le dan la murga a otro. Pero mientras, las pruebas del profesor Germán de Argumosa continuaban. 10 magnetófonos, el mío y 9 de mis alumnos. En estos 10 se graba una voz femenina que dice: el infierno empieza aquí. Y luego, en una posterior grabación, a una pregunta mía se obtiene la siguiente introducción paranormal: yo sigo enterrado. Otra grabación de verdadero interés es un grito muy desagradable de mujer después de haberse oído expresiones eróticas y que podía insertarse ello en dos hechos: el que aquella casa en un tiempo fue una casa de lenocinio
y en que allí hubo un aborto criminal. Las caras comenzaban a hablar. Se conseguían las primeras psicofonías. El infierno empieza aquí. Yo sigo enterrado. Germán pica patio. Después la historia se olvidaría hasta los años 90. Pero antes de terminar este capítulo sonoro, os queremos ofrecer el testimonio de algunos de los investigadores que han pasado por la casa aportando su teoría acerca del fenómeno. Quien nos habla en los próximos minutos es José Martínez Romero, testigo e investigador del fenómeno. El fenómeno de Belmez, como ya en un principio yo supuse, era la emisión inconsciente de la telepatía de Doña María, la proyección inconsciente de esta fuerza psicofísica que se plasmaba en el suelo, que aparecía como el cliché psíquico de su pensamiento. Y terminamos con Fernando Jiménez del Oso, quien nos da su opinión sobre el fenómeno en la que sería su última visita a la Casa de las Caras de Belmez antes de dejarnos. Creo que aunque sea poco a poco y aportando pequeñas experiencias y pequeñas investigaciones, pues al cabo del tiempo habrá elementos de juicio suficientes para sacar, si no una conclusión definitiva, pues al menos dejar para los investigadores de generaciones siguientes datos suficientes para que acaben concluyendo en qué consiste este fenómeno paranormal que hoy por hoy carece de explicación. A partir de entonces, los protagonistas son los invitados que hoy nos acompañan. Ellos nos siguen contando su historia. Ahí estaban parte de los testimonios de los grandes investigadores. Queremos decir que este programa hoy es un testimonio de agradecimiento a los clásicos, ¿no? Sí, yo creo que todos estamos aquí, que de todos, aunque lo diga yo, es el sentimiento que tenemos todos a casi 40 años de misterio, de algo inexplicable, ¿no? Nosotros quizás somos la última generación de Quijotes en un mundo de Sanchos buscando una respuesta a lo que aquí ocurre. Y antes que nosotros ha habido gente, y ese es el homenaje, como Germán de Argumosa, como José Martínez Romero, como Hans Bender, como Manuel Gómez Ruiz, como el padre Pilón, como Manuel Carballal, como Iker Jiménez, como tanta y tanta gente que ha intentado vislumbrar, mejor o peor, poniendo su esfuerzo, su ilusión, qué es lo que aquí se escondía. Vosotros retomasteis después ese testigo y son los investigadores. Mañana nos vais a contar en ese programa especial que vamos a hacer parte de vuestras experiencias. Aquí han pasado muchas cosas, pero antes, Miguel, estamos a punto de terminar. Se decía que cuando tu madre se fuera, las caras iban a marchar, pero las caras han seguido aquí. ¿Qué ha ocurrido desde que tu madre falleció? Pues han aparecido algunas caras más. ¿Han aparecido caras nuevas? Pero claro, la fuerza que tenían cuando yo estaba no la tienen. Es como si hubieran perdido un poco de energía, sí. Han perdido intensidad. Se han perdido. Algunas. Ya. Incluso en el proceso, Miguel se acordará, cuando María estuvo hospitalizada, 2 semanas antes de morir, la casa estaba cerrada. Miguel nos abrió la puerta y estuvimos comprobando que aquí surgieron caras que publicamos en la revista Enigmas. Simplemente brevemente, porque yo creo que son pruebas que sirven para validar un fenómeno que ya de por sí es válido, porque es que lleva casi 40 años. Yo creo que la prueba que invalidó completamente lo que fue la Operación Tridente fue precisamente la serie de análisis que se hicieron sobre este suelo. Miguel comentaba al principio que el Pelao, la que está detrás de ti, Miguel, se fue precisamente a Valencia, al Instituto de Mineralogía e Hidrología, es decir, del CSIC, investigaron, llegaron a la conclusión de que ahí lo que habían eran elementos propios del cemento. Quizás había sustancias ferruginosas, hierro, que podían permitir cierto tinte, cierto elemento pictórico, pero evidentemente no para modelar estas caras. Sin embargo, lo que sí consiguieron fue precisamente lo que pretendían, ¿no? Que cayera un denso manto de silencio sobre Belmez hasta precisamente los años 90. Eso en el 75. En los 90 el padre Pilón manda nuevas muestras al Centro Superior de Investigaciones Científicas y se vuelve a avalar. Y nosotros en Enigmas en el año 98, gracias a Nacho Ares. Nadie ha alterado nada. Miguel, durante mucho tiempo, cuando se dijo a toda España que las caras eran un fraude, dejó de venir la gente aquí.
¿Y se olvidaron de vosotros? Bueno, había un tiempo ahí que venía menos gente, pero venía alguien también, venía gente. Ya. Perico, estás sin hablar. Antes de terminar quiero que nos cuentes una mínima cosa. En esta casa han pasado muchas cosas, incluso miedo. Mucho. Tú has formado parte de varios equipos de investigación. ¿Has pasado miedo? Yo sí, porque realmente, no sé, yo cuando comencé a investigar un poquito, a sentirme atraído por estos fenómenos, pues hacía muchos años que yo pues veía esto con otros ojos, ¿no? Y leía muchos, entre comillas, manuales del misterio, y me di cuenta incluso de algunas cosas que se contaban en esos manuales y que yo realmente pues jamás podría pensar que podía llegar a vivirlas, ¿no? Sin embargo, cuando te metes aquí, te encierras solito, sin que nadie te vea y sin medios, sin cámaras más que las tuyas, en busca del misterio propiamente dicho, y resulta que te lo encuentras y dices, caramba, es que los visionarios aquellos de aquellos manuales no eran tan visionarios, estaban contando lo que realmente había ocurrido y que yo afortunadamente he vivido en esta casa. Yo recuerdo, y lo contaremos mañana, una experiencia con este señor, con Pedro Fernández Perico. Estaba sentado donde estaba Miguel, detrás de la puerta. Sentimos una presencia, se desataron todos los... ¿Te acuerdas? Sí, los sensores, y le escuché decir, Dios mío, porque creía que algo llegaba. Y es que... No lo cuentes ahora. Se nota, lo que sea se nota. Mañana hablaremos precisamente de todo eso. Y mañana continuamos. Gracias, Miguel, sobre todo por tu hospitalidad, por haber sido tan honrado siempre con nosotros, tan honesto, y por habernos permitido estar aquí de nuevo, retransmitiendo para toda España y para todo el mundo la auténtica verdad de las caras de Belén Més, porque mucha de la gente que lo critica ni siquiera ha pasado por aquí, ¿verdad? No ha pasado, no. Aquí no se le ha cerrado la puerta a nadie que ha querido investigar. Ya, pero mucha gente que anda contando cosas de la casa de las caras de Belén Més no han estado aquí. La mayoría de eso que están hablando así, no. Luis Moreno, te veo mañana. Mañana estamos en el epicentro del misterio. Hoy ha ocurrido algo extraño y no sé, intuyo, auguro que quizá mañana también. Vamos a pedirle al fenómeno que se deje ver. O a María o a lo que sea, sí. Que mañana nos ayude a dar respuestas. Creo de todas formas que hay algo aquí en el ambiente y todos lo estamos sintiendo de alguna forma, ¿no? Lorenzo, gracias. Nos vemos mañana. Miguel. Han sido 40 años, 20 de los cuales prácticamente han sido de olvido. ¿Qué sentido tenía mantener eso si fuera un fraude? Eso es verdad. Pedro. Aquí estaremos y desde luego espero que mañana, además de intentar retransmitir algunas de las imágenes para que nos vean nuestros oyentes, pues investigaremos un poco y contaremos un poco de las grandes verdades que hay aquí ocultas y que cuestan de salir. Vamos a dejar un montón de aparatos aquí instalados y habremos el currefrán. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana, habrá que ver qué ha pasado antes. Bueno, yo creo que algunas de las voces pueden ser la gente que se ha acercado, que ya sabe que estamos aquí, habrá que vislumbrarlo. Vamos a analizarlo, ese olor desde luego no era el olor, ¿no? Y desde luego una cosa, solo podía ser Espacio en Blanco quien hiciera algo así. Pedro, espero que mañana no pasemos tanto miedo como en aquella ocasión. Pues ahora nos vamos a marchar a dormir, a descansar un ratito, pero yo estoy seguro que cuando esa puerta se cierre, alguien ocupará el lugar que ahora mismo está ocupando Luis Mariano. Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en Blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Hay más que esta noche os queremos contar. Salimos del ambiente mágico y misterioso de esa casa y nos vamos a hablaros de un trabajo que están haciendo los médicos. Nuestro siguiente invitado, Enrique Benito, nos trata de ayudar a morir, a saber cómo morir. Un tema lleno de esperanza, absolutamente lleno de luz, que os invitamos a escuchar en este Espacio en Blanco especial de hoy. Ahí va la introducción. Decía, aliviar el espíritu de los enfermos. Concluye el primer taller de acompañamiento espiritual para sanitarios, una guía que incluye la atención espiritual en la asistencia al final de la vida. Algo que nos sorprendió y nos hemos puesto en contacto con uno de sus responsables, Enrique Benito. Buenas noches, Enrique. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Oncólogo, dedicado desde hace 10 años a los cuidados paliativos y coordinador del grupo de espiritualidad de la SECPAL. ¿Qué es eso? Bueno, la Sociedad Española de Cuidados Paliativos es una sociedad científica que reúne a unos 1.800 profesionales que en todo el país, médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, fisioterapeutas, gente de acompañamiento
pastoral de la salud, etcétera, pues estamos intentando dar calidad de atención y humanizar la atención de las personas cuando la enfermedad ya no se puede curar, pero queda una persona que necesita atender y acompañar. Esos son los cuidados paliativos. Ya. Antes no se prestaba mucha atención a esto. Bueno, el inicio de este movimiento es de los finales de la primera parte del siglo pasado, los años 60 aproximadamente. En Inglaterra, un grupo de profesionales se planteó que si todos hemos nacido y todos nos vamos a morir, ¿por qué no dar al final de la vida la misma calidez, la misma calidad, la misma profesionalidad que damos cuando venimos al mundo? Y entonces, montaron una serie de recursos, eso se conoce como el movimiento hospice, y a partir de aquí, en Europa, Estados Unidos, Canadá, en fin, ha ido desarrollándose, y en España, pues, llevamos unos 20 años aproximadamente, los pioneros empezaron hace, unos 20 años, y en este momento, ya te digo, tenemos más de 350 equipos en todo el país, y además hay una estrategia nacional del Ministerio de Sanidad que apoya nuestro trabajo, o sea que hay un reconocimiento incluso también de la Administración. Qué bien que se hayan dado cuenta de que hay que también tratar de aliviar no solamente las enfermedades físicas, sino también el espíritu, ¿no? Bueno, a ver, los cuidados paliativos son la atención profesional y humanizada para cubrir las necesidades de las personas al final de la vida, pero esas necesidades son también de tipo físico, hay que controlar los síntomas de dolor, de tipo emocional, de tipo social, pero también de tipo trascendente, es decir, intentar trabajar con el sufrimiento y ayudar a acompañar a los pacientes en este proceso es una de las partes de los cuidados paliativos, o sea que no es lo único que hacemos, pero es una parte importante. Tú eres oncólogo. ¿Cáncer es sinónimo de muerte? No, en absoluto. Bueno, cuando yo empecé oncología en el año 72, ya esto es el siglo pasado, ¿no? Pues en aquel momento recuerdo que fallecían 3/4 partes de los enfermos. En estos años han pasado un tiempo, pero se están curando más de la mitad de los pacientes con cáncer. Es decir, ha habido un avance de más del doble de curaciones. Lo que pasa que aparte del cáncer hay otras enfermedades y después otra cosa. Como decía Borges, morirse es una costumbre que tiene la gente y todos vamos a pasar por ahí. Independientemente que sea con o sin cáncer, humanizar la atención de este proceso pues es algo que dignifica a la sociedad que lo hace y es necesario. Y además morirse es hasta natural, ¿verdad? Sí, es que hay que sacarlo del contexto de lo... Es decir, lo único que tenemos cierto cuando nacemos yo creo que es esto. Y sin embargo vivimos de espaldas a esta realidad toda la vida. Y claro, cuando nos enfrentamos con ella somos los ignorantes de nuestra propia naturaleza, que eso forma parte de nuestra forma. Entonces hay que ver esto no como un desastre ni como una catástrofe, sino como algo que hay que prepararse para ello y hay que asumirlo cuando llegue el momento, si se puede, y con ayuda pues mucho mejor. Claro. Supongo que habrás visto muchas veces la muerte. ¿Cómo es? ¿Qué cara tiene? Bueno, vamos a ver, la muerte no existe. Existe el proceso de morir igual que existe el proceso de nacer, ¿verdad? La muerte como personaje no es real, es nuestra fantasía y nuestro miedo lo que la construye. Lo que hay es un proceso que es muy parecido al de nacer, curiosamente, que en un momento dado, pues, tienes que sufrir un cambio donde te vas a transformar tu nivel de conciencia, probablemente, y para eso, pues, hombre, nosotros le ponemos unas connotaciones de mucha tristeza, de mucho desgarro, de mucho miedo, de mucha ansiedad, de mucha incertidumbre, por nuestra falta de pedagogía y por nuestra ignorancia sobre eso, pero es lo más natural. Yo nací en un pueblo donde vi la primera relación con la muerte, fue con la de mi bisabuelo, yo tenía 7 años, y aquello fue lo más natural del mundo, era una persona mayor, etcétera, etcétera. Quiero decir, había una cultura de morir en nuestro país y en todo el Mediterráneo, pues bastante integrada y asumida. Ahora pues nos hemos hecho pues una fantasía de que la tecnología va a permitir como si la muerte fuera una enfermedad más que podemos curar cualquier día, y esto es realmente irreal y fantasioso. Entonces, por eso sufrimos, porque no nos hemos preparado suficientemente. Ya. ¿Crees que hay una vida después de esta? Parece que tu respuesta estás planteando que puede serlo. ¿Perdona? ¿Crees que hay una vida después de esta? A ver, yo creo que hay una vida plena en este momento y lo que haya después lo descubriremos cuando estemos. Yo no lo sé, pero veo que los enfermos cuando llegan, cuando han pasado el canal del parto, por decirlo así, cuando han pasado una cierta estrés y se entregan y se abandonan, en este abandono, en esta entrega, hay un estado
completamente diferente, de paz, de gozo, de serenidad. Algunos de ellos, no todos, pero muchos de ellos son nuestros maestros, ¿no? Y te das cuenta de que puede que las cosas no estén tan mal como puede parecer desde aquí, ¿no? Enric, ¿qué opinas de esas teorías de algunos psiquiatras que hablan, Raymond Moody, entre otros, que hace poco estuvo en el programa, que hablan que hay un túnel y toda esa... Bueno, esas teorías, hasta donde yo sé, lo que está publicado en revistas académicas y científicas, es Lancet, en el año 2000, un cardiólogo holandés, Phil van Lomen, decidió estudiar que había cierto esto del túnel y tal. Y entonces hizo un estudio prospectivo muy interesante con gente que hacía una parada cardíaca y que después le reanimaban y volvía, etcétera, y entonces se entrevistaba para ver, y efectivamente, pues parece ser que un porcentaje de pacientes, no todos, pero un porcentaje considerable, pues habían tenido esas experiencias, ¿no? Y entonces, y eso no tenía nada que ver ni con los fármacos que habían tomado, ni con otras situaciones, ¿no? Y bueno, pues esto está escrito y publicado, y parece ser que necesitaríamos explorar un poco más de esto, porque puede que tenga bastante viso de realidad. Ya, y no sé si en las unidades donde tú trabajas, salió hace tiempo también una noticia de que en ciertos hospitales, en unidades paliativas, habíais dejado cosas en determinados sitios por arriba, en el quirófano, no sé, libros, cosas, es decir, objetos, por si el paciente salía fuera del cuerpo, como se contaba, pudiera verlo y luego contarlo. Hay un estudio de esto que se está haciendo en este momento en la Universidad, creo, de Birmingham, intentando verificar esa hipótesis. Esas son descripciones de mucha gente que ha hecho esta parada, ha hecho teóricamente, ha estado un momento donde, según nuestros registros, el corazón no funcionaba, y etcétera. Y estas personas cuentan que han visto cosas que habían dejado, por ejemplo, ¿no? Y que habían sabido de su... Bien, y efectivamente iban allí y comprobaban que esto era cierto, ¿no? La anécdota que publican en Lancet es de un paciente al que, en un momento dado, le tienen que intubar, lleva dentadura postiza, se la sacan, lo intuban, lo reaniman, lo llevan a intensivos, y después de una semana, cuando él ya se recupera, está en la sala, le dice a la enfermera: usted sabrá dónde está mi dentadura, porque usted estaba presente cuando los demás decían que yo estaba muerto y me tuvieron que sacar los dientes y los escondieron en un cajoncito. Por favor, ayúdame a encontrarla. O sea, aquel hombre describió perfectamente que había visto todo lo que estaban haciendo cuando el electrocardiograma era plano, ¿eh? Por lo tanto, bueno, algo de esto debe haber. Yo no soy experto en eso, pero me parece una posibilidad, sí. No sé si preguntarte qué ocurre cuando uno está a punto de morir. Has hablado varias veces de que se entrega. ¿Hay un momento de no aceptación? A ver, el mapa que transcurre más o menos el territorio por el que pasa la persona, hay varios modelos, pero básicamente el más sencillo sería una fase de negación, de resistencia, de enfado, de depresión, de ira. Eso llamamos caos. Esto es el sufrimiento y es no quiero, tengo miedo, etc. Hay un momento que se agotan los recursos y el paciente se entrega, acepta. O porque sus creencias lo hacen aceptar previamente, o porque su madurez, o por lo que sea. Cuando el paciente deja de luchar, afloja, suelta y se entrega, algo le sostiene, y en ese momento se encuentra con una paz y una serenidad que no había tenido antes. Y a partir de aquí, algunos de ellos te lo pueden transmitir, porque algunos de ellos siguen estando conscientes de este momento, y tú puedes hablar con ellos. Y cuando tú lo ves eso, lo percibes y lo experimentas, te das cuenta de que probablemente nuestro miedo es el que nos deja ver muchas de las cosas que son realmente, pueden ser incluso bonitas, en el sentido de que hay enfermos que te transmiten una paz y una serenidad, y dice: oiga, qué bien estoy ahora, qué gratitud, qué serenidad y qué gozo, ¿no? Y la familia qué tranquila se queda cuando ve a alguien que hace esta transformación de este proceso, que yo creo que es común a todos, lo que a veces no lo vemos, no lo percibimos, porque el enfermo ya está más allá de lo que ya no puede hablar cuando de esta realidad, ¿no? Pero sí, probablemente es así. Ya. Y hay familiares, Enric, es decir, familiares fallecidos que están esperando al otro lado. Hay algunos de tus colegas que les hemos oído comentar que escuchan al enfermo moribundo hablar, como si estuviera alguien en la habitación. Sí, esto se llama, en inglés lo han descrito como Near Death Awareness, la conciencia de la proximidad de la muerte.
es un estado donde, digamos, el paciente estaría como entre dos aguas, o sea, no está ni en esta realidad ni en la otra, y está percibiendo aspectos de las dos. Y entonces, por ejemplo, esto me lo han dicho muchos pacientes: doctor, ¿y cómo estás tan tranquilo hoy? ¿Qué pasa? Dice, esta noche he soñado que venía mi madre a verme, me da una paz, una serenidad, he percibido como que... Eso es relativamente frecuente, y no lo vemos más porque no lo preguntamos o porque ellos no se atreven a contarlo. Pero muchas de estas experiencias son muy frecuentes, ¿no? Mira, yo diría una cosa, y es que nadie se muere sin saber que se está muriendo. Todo el mundo tiene una intuición, una fuente de información que nadie le puede secuestrar, que es su propia intuición, su corazonada, entonces, ahí si tú te acercas y hablas con ellos, te están confirmando que ellos se dan cuenta, que lo ven, que lo perciben, y algunos te confirman eso, ¿no? De que alguien ha venido a hablar con ellos, que sabe que su madre la está esperando, etcétera, etcétera. Sí, eso es bastante frecuente. ¿Cómo es esa ayuda espiritual que dais en el SECPAL? Bueno, hemos llegado a intentar poner palabras a este ámbito de lo subjetivo, de lo íntimo, entonces hemos intentado entender qué es el sufrimiento, que es básicamente, si hacemos la metáfora de que el nacer y morir es igual, sería, imagínate que el que va a nacer tiene miedo, no sabe dónde va, no sabe por dónde puede salir porque no ve ni espacio para salir, y se apalanca para evitar, empiezan las contracciones del parto y la criatura dice, ¿dónde voy? ¿Qué está pasando? No quiero. Claro, esa resistencia lo único que hace es el parto un poco más difícil, más largo y más lento. Pero él va a nacer, se ponga como se ponga. Y el que va a morir, se ponga como se ponga. Lo que necesitamos decirle es, confía, afloja, suelta, respira, no tengas miedo. Que tendrás una madre, verás amigos bailando en una boda y verás cielos estrellados y oirás música. Y él te dirá, pues si yo no sé qué es esto, estás delirando, solamente conozco la oscuridad y la humedad de donde estoy. La metáfora es esta, ¿me entiendes? Yeah. Entonces, la madre se asusta y se contrae y quiere evitar el nacimiento de su hijo porque tiene miedo, lo está haciendo más difícil. Aquí la madre es la familia. Cuando la familia afloja, suelta y da permiso al otro para irse, también facilita las cosas. Esto es muy importante. Ya. ¿Hay mucha gente interesada en esto que estáis haciendo ahora? Pero está mucha gente, perdona, muy... interesada en este tipo de cosas. Sí. Notas como una conciencia nueva de gente que se preocupa. Hay un despertar enorme, porque, a ver, nosotros no lo enfocamos como algo ni esotérico, ni mágico, ni religioso tampoco, cuidado. Nosotros lo enfocamos como dar respuesta profesional y humana a las necesidades de este proceso, de este periodo, que es cómo atender el sufrimiento. Y eso le puedes llamar espiritualidad, como quieras, pero es básicamente atender el sufrimiento. Y entonces, profesionales interesados en mejorar su capacidad de ayudar a los enfermos, estamos todos. Entonces, unos más vocacionales que otros, pero ahora mismo el primer taller que te has comentado, que fuimos 33 profesionales, de los cuales había 25 que eran participantes y 8 facilitadores, pues ha habido una lista de espera de otros tantos que no han podido entrar pero hay gente muy, muy interesada, sí. Está viniendo todo un nuevo nivel de conciencia donde estas cosas van a ser cada vez más frecuentes y menos raras, ¿no? Más normales. Algo que nos alegra. Por último, ¿quién tiene más miedo, aquel que cree o el que no cree? Yo creo que la creencia en sí solamente no es tan consistente como la experiencia. Yo diría que el que ha experimentado que la vida le sostiene, el que ha vivido y ha sufrido y ha aceptado y se ha encontrado apoyado, el que se ha enamorado y ha querido, el que ha vivido con profundidad y tiene experiencia, ha adquirido una madurez y eso le puede ayudar más. La creencia en sí a veces es una ayuda, a veces puede ser un estorbo, depende de qué tipo de creencia sea. Enric, ¿tú tienes miedo a la muerte? No. Tengo curiosidad, pero no tengo prisa. Ya no lo contarás. Gracias. Enric Benito, un placer que hayas estado con nosotros, oncólogo. Si hay alguien que quiera ponerse en contacto con vosotros, ¿dónde os puede llamar o página web que pueda consultar? Bien, en la www.secpal, las iniciales de Sociedad Española de Cuidados Paliativos, secpal.org.
y darte las gracias por ese trabajo, por esa madurez que tienes y esa forma que tienes de ver la muerte. Decís, cuando la muerte se acepta, se puede llegar a ella con tranquilidad, incluso con gozo, algo que nos enseña a los que trabajamos con cuidados paliativos y algo también que tranquiliza a los familiares. Gracias por el trabajo, como te digo. Muchas gracias por vuestro interés. Ha sido un placer que hayas estado con nosotros. Te veo pronto. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Retomamos la segunda hora del Espacio en Blanco. Se pone en marcha María José Cascante, se pone a los mandos de nuestro sonido y tenemos todavía algunas cosas que contarnos. En la primera parte del programa estamos hablando de la gran mentira con José María Martínez Selva, un experto en todos estos temas que nos está abriendo caminos y sobre todo muchos puntos nuevos de vista. ¿Sigues por ahí, José María? Sí, cómo no. Bueno, te voy a entretener 5 o 6 minutitos más. Tenemos un montón de preguntas de oyentes. ¿Algún otro mentiroso que quieras destacar de la historia? Bueno, casi hay casos recientes de grandes mentirosos. Tenemos el fraude más grande que ha habido en el mundo financiero, que ha sido el de Bernard Madoff o Madoff. Qué curioso ese, este hombre, una estafa por valores, 65.000 millones de dólares, se dice rápido. Y este hombre es increíble como estuvo años. Además que había sospechas desde hace bastante tiempo, pero nadie intervino. En fin, hubo investigaciones, pero este hombre, aparte es que estaba revestido de una aureola, era un gran relaciones públicas, un gran filántropo, ayudaba a universidades, ayudaba mucho a la comunidad judía, se movía muy bien en los grandes ambientes. Y utilizaba un truco muy antiguo, que es el que cualquiera no podía ser cliente suyo, es decir, que se hacía de rogar. Solo las personas muy ricas o con muchas influencias pues podían dejar que él administrara su dinero. Ajá. Y el caso es que ha sido algo increíble, porque además ha engañado a la élite de la banca suiza, y no digamos en España, ha engañado a Botín, a la hija, al yerno, es decir, que ha engañado a personas que uno piensa que no son, digamos, inocentes, por lo menos o recién llegados al mundo de las finanzas, ¿no? Y hay un caso paralelo que ha ocurrido también en España, mucha menor intensidad, que ha sido lo que ha pasado con Félix Millet. Era el responsable del Palau de la Música, una persona muy conocida en Cataluña, y la verdad es que prácticamente no lo conocía nadie en el resto de España, hasta que ha saltado su caso, ¿no? Pero este hombre desviaba fondos públicos para su beneficio, el de sus colaboradores, para cuestiones absolutamente privadas, como quizás la boda de su hija o viajes por ahí de turismo. Y también se parece mucho al caso de Madoff o de Madoff, en que utilizaba los contactos, el patrocinio, esta especie de respetabilidad social que da el que, bueno, a ciertos niveles se piensa que las personas que hay ahí, pues se confía demasiado en ellas, está mal visto desconfiar, en los niveles altos no hay tanta vigilancia, y estas personas pues hacen y deshacen como quieren, ¿no? Uh-huh. Y estos casos verdaderamente han impresionado mucho. El caso Millet ha caído como una bomba en Cataluña, porque es un miembro de la alta burguesía catalana, y el caso de Madoff o de Madoff ha sido a nivel mundial, es decir, ha estafado a personas de todo el mundo. Uh-huh. Y yo creo que estas cosas se repetirán, es decir, que podemos hacer el inventario hasta ahora, pero que dentro de 15 días, dentro de un mes, pues tendremos otro caso de esos, de engaños o intentos de engaños. Bueno, hace poco ha habido el caso del niño del globo también en Estados Unidos, un matrimonio que quería alcanzar notoriedad, sí. Dijo que su hijo se había ido volando solo en un globo por el estado de Colorado, me parece que era, y provocó un caos en el tráfico aéreo y tuvo una repercusión tremenda también en los medios de comunicación cuando se descubrió que allí el niño estaba en el desván de la casa, estaba ahí escondido y que todo era una estratagema para hacerse famoso. Es decir, que creo que estas cosas, pues tenemos que estar atentos porque se repetirán. Yeah. Si antes ha sido estafados por Madoff, por Millet, por no nombrar los casos del Fórum Filatélico, de Afinsa, en algunos ámbitos posiblemente la credulidad pues lleva a que estas cosas se vayan repitiendo, ¿no?
A punto de terminar, nos quedan 3 minutos. ¿Quién es más mentiroso, el hombre o la mujer? Nos preguntan. Bueno... No es de cuestión de sexos. Vamos a ver, aquí hay, cuando se pregunta, es decir, las mujeres suelen decir que mienten ellas más que los hombres, ¿no? Sí. Y tienen fama, pero esto ya entraríamos en el estereotipo y en un terreno un poco políticamente incorrecto. Tienen fama de que mienten mejor, pero yo creo que se debe a que en general el estilo de comunicación de las mujeres es un estilo diferente al de los hombres. Entonces las mujeres posiblemente prestan más atención a las señales no verbales y entonces posiblemente detecten mejor mentiras y posiblemente esa práctica sea la que les lleve a engañar mejor. Pero bueno, todo esto hay que ponerlo entre paréntesis. Es decir, todo son encuestas más que estudios como tales, ¿no? Para terminar, a tu juicio, ¿quién es en la historia el mayor mentiroso y el que mejor ha mentido? Madre mía, eso sí que es un problema, yo creo que como gran mentira, y a lo mejor en eso tengo yo un poco de sesgo particular, porque, bueno, pues lo viví como una situación especialmente dura y dramática. El tema de las armas de destrucción masiva de Irak para mí me impresionó mucho. Yeah. Creo que se intentó engañar a toda la humanidad y además fueron grandes líderes quienes lo hicieron, es decir, que entonces yo creo que si tuviera que seleccionaría ese, pero desde luego ha habido grandes mentiras siempre, muchos libros de historia, los libros de historia han estado llenos de mentiras también durante años, pero bueno, si tuviera que elegir, tal vez porque me sentí particularmente afectado, sería ese. Tenemos que parar aquí esta gran mentira por el momento. ¿Podremos librarnos de las mentiras alguna vez, José María? Yo creo que no. Lo que podemos es aprender a detectarlas, aprender a que cuando nos dicen algo que nos ofrecen una ganancia rápida o no hay alguna cosa que nos parece demasiado buena para ser verdad, pues empezar a pensar que hay algo ahí, hay algo escondido, ¿no? Podemos prepararnos, pero yo creo que no. Yo creo que la gran mentira acompañará a la humanidad siempre y lo único que podemos hacer es estar atentos y en algunos campos, por las finanzas, la economía, la salud, pues yo creo que teníamos que estar más que atentos, vigilantes, ¿no? Los mecanismos sociales, debe haber instituciones que controlen algunos sectores de una manera más estrecha. José María, gracias. José María Martínez Selva, gracias por haber estado en nuestro programa. ¿Alguna forma de contacto contigo, página web o algo que quieras dar? Pues puedo dar mi correo electrónico, si quieres. jmselva@um.es. jmselva@um, Universidad de Murcia, quizá. Sí, correcto, sí. Universidad de UM.es. Y gracias a ustedes, a todos vosotros, y ha sido un placer estar aquí. Para nosotros también, José María, por la lección que nos has dado de esa gran mentira y cantidad de cosas que se nos han quedado. La mentira en Internet, los hackers, hay un montón de cosas que a lo mejor otro día te volvemos para retomar el asunto. Sí, cómo no. Fuerte abrazo, te deseo lo mejor, feliz Navidad, que no nos mientan mucho. Igualmente, feliz Navidad y gracias. Nos vemos pronto, hasta ahora. Hasta pronto. Sería entonces, Olga, recuperar esa forma de comunicación que teníamos antes de aprender a leer y a escribir. Exacto. Antes de tener las palabras. Más que leer y escribir es hablar. Hablar. Sí. Hay que irse muy atrás. Hay que irse muy atrás, claro. Ya. ¿Todos los animales piensan igual? Es decir, la forma de pensar sí. Siempre es con imagen. ¿Todos los animales? Sí, absolutamente todos. ¿Esto está demostrado o te lo has sacado tú de la manga? No, está demostrado. Está demostrado precisamente por estas. Mira, el Animal Communicator en España es algo que nos está apareciendo en este momento porque somos pioneros. Es algo que nos ven como algo muy, muy, muy esotérico y fuera de la realidad, ¿no? Sabemos que es un país, España, muy retrasado en todos estos temas terapéuticos, pero en Estados Unidos y Canadá un Animal Communicator tiene una ley que lo ampara. Imagínate, aquí no lo tenemos todavía ni con terapeutas humanos, ¿no? Sí. Una ley que los ampara, trabajan bajo un código ético. Mi intención en este país es ir poniendo ese granito de arena para que empecemos realmente como profesionales, para que aprendamos de esos errores que hemos cometido en un inicio por ignorancia que teníamos todos como terapeutas humanos, ¿no? Que se nos valore. Y la verdad es que el veterinario está abierto, parece increíble, pero el veterinario está abierto. Claro, los cursos están llenos de veterinarios y etólogos y
y como si entrenadores caninos y yo qué sé. Supongo, Olga, que ellos, que los veterinarios, me refiero, que están cerca de los animales, sabrán que hay algún tipo de manifestación de comunicación, ¿no? Exactamente. Tú tienes perros, ¿no? Sí, 3. Yo siempre he tenido gatos y siempre he sentido que, bueno, sobre todo algunos de ellos, ¿no? Sentían lo que yo estaba haciendo, se comunicaban cuando esa forma de mirar que tiene el gato. ¿Hay diferencias entre la inteligencia de los diferentes animales? A ver si me explico. Entre un gato y un perro. Un perro más tontorrón. No le diríamos inteligencia, yo le diría percepción. Sí. ¿Vale? O sea, hay animales más psíquicos que otros. Por ejemplo, el gato ya todos sabemos que es un animal muy psíquico. Y a la hora, por ejemplo, de tener una conversación, llamémosle así, una comunicación con él, hay que tener mano izquierda. ¿Vale? Yo sé de Animal Communicators en Estados Unidos que ya en su página web ponen: yo no me comunico con gatos. ¿Ah, sí? Sí. Hay que tener mano izquierda. Entonces, porque son altamente psíquicos y según qué cosas ellos no tienen importancia, ¿no? Pero dentro de lo que son las especies, como todos nosotros, hay personas igual que tenemos o tienen más capacidad psíquica que otras, sencillamente porque lo han desarrollado. La capacidad la tenemos todos, ¿no? Pero como siempre, yo llevo muchos años, los animales siempre han sido mi hobby, y esto que empezó como un hobby se ha convertido en una respuesta terapéutica muy potente, mucho. El perro parece más tontorrón, ¿no? Parece. Solo parece. Sí, parece. Pero es mucho menos hábil quizá a nivel psíquico que un felino, pero en el fondo no. En el fondo todos son iguales. ¿Y la comunicación con ellos es más accesible quizá, más que con los gatos? Más sencilla. Más accesible a un perro que a un gato. Ya. Dicen también que los animales acaban pareciéndose a los dueños. Sí. No solamente físicamente, sino en comportamientos, formas de ser y de estar. ¿Qué crees tú de esto? Mira, esto es evidente. Un animal en su hábitat natural jamás, por ejemplo, desarrollará un cáncer, un proceso oncológico, un proceso cardíaco, un proceso es igual, cualquier patología que es como muy humana, ¿no? Aquí estamos viendo a diario animales que están reflejando lo que en su casa, en su entorno está ocurriendo. Los animales son como los niños, ¿vale? Te pueden traer un niño a la consulta y de lo que siempre tienes ganas de decir, los padres váyanse, dejen el niño en casa y vuelvan ustedes, ¿no? Ellos son esponjas, exactamente igual que los niños, chupan toda la energía que se está moviendo en el hogar. Y sencillamente te están poniendo delante de las narices como un espejo, esto es lo que está ocurriendo. Entonces se trata de enseñar a las personas que son cuidadores, que son dueños de animales, que ese espejo es un trabajo para ellos también. Ya, les está diciendo cómo es uno, ¿no? Lo que está pasando ahí. Ya. ¿Vale? No necesariamente, por ejemplo, en un proceso oncológico de un perro, un gato es igual, un hurón, que ahora están muy de moda tenerlo como animal doméstico, no necesariamente tiene que haber un proceso oncológico en la familia, cuidado. Lo que pasa que es tanta la porquería, entre comillas, que el ser humano suelta, que ellos se van impregnando de eso. Ellos te van transmutando todo el santo día, todo el día te transmutan, te van transmutando toda la energía. Cuando hablas de animales domésticos, ¿te refieres perros, gatos, hurones o lo haces extensible a más? Lo hago extensible a más, lo hago extensible con aves también, aves domésticas. ¿También piensan? Sí. ¿Y piensan con imagen? Sí. Loros, gallinas. Sí. Las gallinas son listísimas. Sí. Las gallinas últimamente se están utilizando para temas de aprendizaje de adiestramiento canino, pero no que se las coman, ¿eh? O sea, el adiestrador te cuenta que es que tienen una habilidad para aprender increíble. ¿Sí? Sí. Qué curioso. Sí, esto me enteré el otro día, ¿eh? No, me enteré el otro día en un curso que di en Barcelona, que un adiestrador canino me lo explicó, un adiestrador canino en positivo. Ya. Déjame que te pregunte cosas. Me han contado historias de gatos que de repente se ponían siempre en un determinado sitio. Sabemos que los gatos parece que van a lugares donde hay energías no demasiado buenas para los seres humanos, se sientan encima de la televisión y ciertos lugares, que se ponía siempre en una determinada parte del cuerpo de su dueña, y se descubrió que esa persona tenía cáncer. El gato siempre estaba ahí encima sintiendo un poco la enfermedad de su dueña y acabó
teniendo cáncer en el mismo lugar, como si se lo hubiera absorbido su dueña. ¿Ocurre eso? Sí. Montones de veces. Los gatos, todos los animales son sanadores, cada uno a su manera, ¿no? Pero precisamente el gato tiene la capacidad de absorber y transmutar todo lo que podríamos llamar energías negativas, pero ya no solamente energías a nivel etérico, sino energías, lo que por ejemplo él siempre se pondrá en una zona de la casa donde pase una veta de agua, donde haya una línea de Harman. Ese es su sitio, ellos están bien ahí. Hay otros animales en la naturaleza que lo hacen, las abejas. Las abejas siempre montan los panales en lugares que para el ser humano no es bueno. Qué curioso. Hay cruces de energía en la tierra, lo que sea. Si tú lo testas con radiestesia, verás que los panales siempre están puestos en un sitio que tú no te harías nunca la casa. Es cierto que los perros buscan a su dueño. Hay veces que el dueño se va por ahí, abandonas al perro y el perro va detrás y te vuelve a casa de cientos de kilómetros. ¿Qué es lo que les comunica con ellos? A ver, ellos mantienen un lazo. Yo te diría que en estos casos, más que una comunicación, ellos establecen un lazo contigo. Y ese lazo es como una especie de cordón umbilical invisible, ¿vale? Que lo único que hacen es cogerlo y seguirlo. Mira, te voy a contar un caso increíble. Yo colaboro con una protectora de aquí de Barcelona. Y hay perros que los llaman, que son perros que ellas viven allí siempre, ¿vale? ¿Por qué? Porque han sido perros que han venido abandonados o entregados por sus amos o lo que sea, los han vuelto a dar en adopción y a lo mejor se han ido a 200 kilómetros de la perrera, de la protectora, perdona, y han vuelto. Los han vuelto a dar otra vez y han vuelto. ¿Por qué este perro no se ha ido a su primer dueño o al segundo? No, porque él tiene ese lazo hecho con la protectora, porque allí está bien, porque lo tratan bien y no quieren más. Entonces a mí esto me sorprendió mucho y son muchos los perros que hacen eso. La prueba es, por ejemplo, tú estás con una familia. Mira, yo tuve un caso en mi familia, mi padre murió, mi padre no murió en casa, murió en la carretera de un infarto, pero murió, ¿no? La perra que en mi casa teníamos en ese momento, yo tenía 19 años, ella no lo vio nunca a la vuelta, o sea, él no volvió nunca a casa y ella duró 48 horas de reloj. Te iba a contar ya un caso también de mi padre, que tenía un perro, falleció y el perro se dejó morir. ¿Llegan a hacer eso? ¿Llegan a hacer eso? Sí. La prueba yo lo vi ahí, lo vi en ese momento, sí, tenía mi conexión con los animales, pero no iba más allá, era muy jovencita, entonces a mí me sorprendió mucho porque realmente ella no se puso enferma, sencillamente se dejó morir. Ella lo percibió. Ella era de mi padre, ¿eh? O sea, ella, mi madre que le daba de comer y tal, pero ella era de mi padre. Era una perra recogida de una persona que la maltrataba, una perrita muy pequeña, y se fue con él. Eso pasó con nuestro perro también. Es increíble, pero es así. Tenemos mucho que aprender de ellos, mucho. Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. El misterio continúa. Y esta noche con Olga Porqueras hablando de animales y de la posibilidad de comunicarse con animales. Qué curioso, Olga. Me han contado también, o he visto a veces en Sudamérica, que ciertos indígenas, chamanes o gente adoptan o bien un animal o bien un árbol. De repente son capaces de comunicarse con ese animal, salvaje me refiero, sí. ¿Cómo se da ese tipo de...? Supongo que para ellos será más sencillo, no tienen la contaminación que tenemos nosotros, ¿no? Y cuando le llaman el perro, el animal aparece. Mi abuelo también lo hacía con lobos, y llegaba y los lobos estaban ahí esperándole. ¿Es posible ese tipo de comunicación sencilla? ¿Es fácil? Sí, mira, yo en el curso que doy de Animal Communicator hay una parte que trabajamos lo que son animales de poder. Te iba a preguntar por ellos ahora también. Es importante porque ellos siempre te dan un mensaje. Cuando ya haces un trabajo chamánico profundo, lo que ocurre es, mira, dos almas humanas nos podemos reconocer, ¿sí? Si tenemos un trabajo hacemos un trabajo profundo, nos podemos reconocer una a la otra. De la misma manera, un alma animal y un alma humana pueden reconocerse entre ellas si tú has trascendido esa parte. Te explico.
Cuando nosotros para interaccionar con seres humanos estamos trabajando constantemente, estamos haciendo pues cursos, etcétera, leemos, nos formamos y nos mantenemos en un estado de limpieza, entre comillas, para interaccionar con nosotros, pero aún así seguimos siendo muy densos para entrar en el reino animal, ¿vale? En esa parte más alma del reino animal. Cuando tú consigues sentir ese reconocimiento, o sea, tú consigues sentir esa unión, el reconocimiento es inmediato. Percibes como la sensación de que, anda, esto ya lo sabía, esto ya lo hacía, ¿bien? Entonces, en un trabajo chamánico profundo, como hacen los grandes chamanes, evidentemente, ellos se identifican con un animal. Tú te sentirás más identificado con un animal que con otro. Lo único que tienes que hacer es un trabajo en profundidad con ese animal. Entonces, en ese momento que tú lo necesitas, tú lo que estás haciendo es una comunicación alma a alma. Ya. Y lo mismo que hablamos de animales, hablamos de plantas. Te contaba el caso también de los indios, que de repente cuando nacen se adoptan a un árbol y cuando ese árbol muere, por cualquier circunstancia, el indito o la indita también muere con él. Sí, sí. Se puede hacer con plantas. Es lo mismo que hablábamos de la muerte de nuestras mascotas cuando se muere alguien de la familia. Sí. Llega a crearse ahí un cordón, ¿vale? Que es una especie, mira, sería parecido a un cordón de plata, el famoso cordón de plata cuerpo-alma, ¿sí? Sí. Que es invisible, entre comillas, pero se genera este cordón en el momento del cuerpo, se muere, el alma se va. ¿De acuerdo? Pues ocurriría un poco lo mismo. Generan un cordón de plata tan brutal que se nutren mutuamente, que en el momento en que uno desaparece, el otro muere. Ya. Hablemos de caballos. Sí. Había una película, El hombre que susurraba a los caballos, y hay algún tipo de terapia que utiliza a los caballos para, sanar incluso determinado tipo de enfermedades. ¿Se puede hacer esto? Me contabas antes que el caballo quizás es el animal peor tratado. Sí, para mí es el animal doméstico, dijéramos, peor tratado, en el sentido de que, a ver, tú tienes un perro, un gato es feliz en la casa, tiene su alimento, el perro lo cuidas, necesita más paseo que el gato, pero tú lo sacas a pasear, le das de comer y cuidados y están bien. ¿Qué ocurre con un caballo? Un caballo es un animal salvaje. Es un caballo que tiene que ser vívoro, tiene que estar comiendo pues 10, 12 horas diarias con la cabeza gacha, que eso le permite que su sistema simpático, su sistema nervioso simpático, esté relajado, entre otras cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Los encerramos en un box de, pues yo qué sé, de 5x5, como mucho a veces, ¿no? Con luz artificial. Les damos pienso a una altura que ellos no necesitan ni comer ni bajarse para comer, y solo salen cuando el dueño va a verlo. Eso es muy duro. Encima tenemos la competición, son animales en cierta manera muy competitivos, pero por otro lado son muy, muy nerviosos, son muy inseguros, los hemos sacado de su medio. Entonces, ¿qué ocurre? Que en casos que he trabajado con ellos, sobre todo con caballos de competición, un caballo de competición es la prolongación del jinete. Sí. Lo que le está ocurriendo al jinete le está ocurriendo a él. Te podría explicar montones de casos, pero te voy a explicar uno así un poco en el fondo pues divertido, ¿no? Es una niña que competía con su caballo, ganaba muchos premios, a ella le gustaba competir y todos contentos. Llegó la adolescencia y la niña y el caballo empezaron a perder competiciones y nadie entendía por qué. Él seguía en plena forma, ella seguía entusiasmada y cada vez sabía más y tal, y no sé qué, era de salto. Total, que me llamaron y fui a verlo y me transmitió unas gafas. ¿El caballo? Sí. O sea, yo veo en imágenes, ¿no? O sea, cuando ellos me transmiten algo a mí, yo lo tengo que traducir porque yo lo que veo son imágenes. Ya. Unas gafas, y ahí ponte, porque claro, no me daba más información. Bueno, total que nada, sacando conclusiones y tal. La cuestión era que la niña llegara a la adolescencia, como iba a Sevilla, a Madrid, a esos sitios, y bueno, ya era una chica, ya quería gustar a los chicos y tal, para saltar se sacaba las gafas. Ya. Automáticamente su punto de enfoque era erróneo. Por tanto, su punto de enfoque era el que veía el caballo y automáticamente el caballo saltaba mal. Esa era la tontería.
Qué curioso. ¿Vale? Entonces, claro, casos de estos los que quieras, o los típicos caballos que se lesionan constantemente porque su dueña, su jinete, no quiere montar, no quiere competir. Y para que la dueña no compita, él se lesiona. Ya. Es cierto, claro, debe de ser que cuando te montes un caballo y siente el miedo, pues se hace, ¿no? Sí. Sienten a ese nivel, ¿no? Sí, claro. Qué curioso. O sea, hay un caso muy típico, por ejemplo, los petardos y los perros. Sí. ¿Vale? Tú ya le puedes dar pastillas, le puedes dar flores de Bach que funcionan muy bien. No, es que yo le he dado flores de Bach y no funcionan. ¿Y tú cómo lo llevas lo de los petardos? Uy, yo fatal. Ya estás. Ya. Por mucho que tú los trates a ellos, si ellos sienten de que tú tienes miedo, ellos estarán preocupados por ti y sentirán miedo como tú. Igual que un niño, tú le puedes estar diciendo en palabras la vida es bella, como la película, pero si tú le estás transmitiendo el miedo, él no entenderá nada de lo que le estás diciendo. Él solo sentirá ese miedo que tiene la madre. Ya. A punto de terminar, Olga. Se puede aprender, nos estamos perdiendo mucho, ¿no? Con esto. Se puede aprender mucho de los animales. ¿Cómo podemos conectar con ellos? Consejos mínimos, aunque luego vamos a dar tu teléfono por si la gente quiere más información, pero algún consejo para poder comunicarnos primero con nuestro ese yo ancestral, porque estamos, amaestrando mucho, demasiado a los animales, ¿no? Poniéndoles vestiditos y Nos estamos que olvidando de que son animales. Ya. Y eso no es bueno para ellos. Y a veces es hasta inmoral ver cómo tratan a determinados animales cuando hay millones de niños en el mundo que pierden la vida porque no tienen que comer y damos esas cositas a los animales, delicatessen y cosas de esas. Es un poco inmoral también, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que, a ver, el animal es animal y hemos de tratarlo como tal. Es un bien para él. Somos humanos y somos animales, ¿vale? Pero ellos son animales. Entonces tratémoslo como ellos son, porque lo único que conseguimos es que pierdan la identidad. Claro, claro. Y hay cosas que además todos los veterinarios te lo dirán. Ellos tienen su comida, su pienso. El hecho de darles pues el jamón dulce, lo que sea, eso no es bueno para ellos tampoco, porque no lo necesitan. Gracias a Dios los piensos de hoy en día, los que están bien, llevan todos los nutrientes que necesitan. Y estamos hablando de pienso. Seguramente los perros no comían pienso hasta hace nada. No, hasta ni los hace nada. gatos. Poquísimos años. Ya. Consejo para conectar con eso, con nosotros. Consejo. Mira, yo os voy a dar un pequeño ejercicio muy fácil para que hagáis con vuestras mascotas en casa. Me imagino que todos más o menos conocéis la meditación. Atentos los que tenéis gatos, perros, hurones y ese tipo de animales en casa. Vale, sigue. Sentaros a meditar. No hace falta que sea una meditación trascendente, sencillamente conectar con vuestra respiración. No hace falta que el animal esté a vuestro lado, pero respiráis 3-4 veces para centraros un poquito, saber dónde estáis, localizaros y empezar como a intentar sentir a ese animal. Solamente eso, sentirlo desde el corazón. No lo busquéis, igual está en la habitación de al lado, no tengáis miedo. Si os ponéis en el suelo haciendo este ejercicio, lo más probable es que ellos se acerquen a vosotros. No estará acostumbrado porque no está acostumbrado que su dueña esté haciendo una meditación animal. Pero eso, para empezar, está muy bien, porque empezamos a trascender un poquito, empezamos a ampliar un poco la percepción. Y cualquier cosa que necesitéis, ya sabéis dónde estoy. Olga, un placer. Déjame que te pregunte, ¿es cierto que los animales ven también el mundo del más allá? Yo tenía una gata que cuando pasaba algo raro se quedaba mirando a un sitio fijo y suponía que estaba viendo algún, espíritu o entidad, ¿cierto? Sí, es cierto. Un placer, Olga. Si hay alguien que quiera más información, ¿dónde se puede poner en contacto contigo? Mira, os dejaré mi email, que según quién le puede ser más cómodo. Sí. Es olgaporqueras. ¿Porqueras? @olgaporqueras @gmail.com. Y el teléfono de mi consulta es 93 ¿sí? 488 ¿sí? 0606. Pues un placer, Olga. Igualmente. Gracias por habernos abierto este mundo de los animales. Te veo prontito. A vosotros. Un beso grande. Igual. Adiós. Adiós. Entra en contacto con nosotros. 900-137-137. Espacio en Blanco.
en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3:43, 2:43 en las Islas Canarias. Seguimos aquí en directo en Radio Nacional de España, en el Espacio en Blanco. La última oportunidad, si queréis participar en nuestro concurso, ahí está el teléfono de llamada gratuita. Y ahora nos vamos, era un tema que nos pedían en el Facebook y alguna otra gente. ¿Queréis que hablemos de OPARS, de sus objetos fuera del tiempo? Eso es lo que va a hacer nuestro compañero en los próximos minutos. Y atentos, va a ser seguramente una sección del programa. Queremos buscar estos objetos allá donde estén, en cualquier parte del planeta, porque nos parece una prueba de ese mundo interesante. Con ello os dejamos. Que vamos caminando poco a poco junto a Jaime Barrientos. Buenas noches, don Jaime. Buenas noches, don Miguel. Periodista Buenas de noches raza. a los oyentes de Espacio en Blanco. Y que busca las cosas más extrañas para esta sección de asuntos extraños. Absurdo. ¿Qué nos traéis hoy? Pues bueno, has empezado bien porque has hablado de caminar y vamos a hablar de huellas. Sí. Que también, ya sabes que me enrollo como unas persianas. Esto va a dar pie también a otro montón de búsquedas, historias, sí, que son los famosos OBSART, objetos fuera del tiempo. ¿Cómo me interesa ese tema? Me interesa muchísimo. Por eso te hago un poco la pelota y te traigo los temas que te gustan. Pues si quieres empezamos por eso, precisamente por las huellas. Se supone que el ser humano apareció después de la época de los dinosaurios. Bueno, pues parece ser que no. Tengo aquí varias documentos que hablan, por ejemplo, pues mira, en 1908, bueno, sobre todo todas estas huellas han aparecido en Estados Unidos, pero también las hay en Australia, en China, ¿sí? en Kazajistán, pero bueno, las que más referenciadas están son las norteamericanas. En 1908, cerca de Glen Rose, en Texas, aparecen las huellas de unos homínidos gigantes de 4 metros de altura, o sea, calculado según el tamaño del pie, mezcladas con huellas de dinosaurios que provienen de entre 120 y 130 millones de años. No me digas. Y bueno, lo curioso es que estas huellas fueron dejadas por los miembros anteriores o los metatarsos de aquellos dinosaurios. Y bueno, ha habido gente que niega la evidencia y que han llegado a decir que los pies humanos que aparecen al lado de estos personajes de 4 metros se deben a una transformación de la erosión. Es muy difícil que un metatarso de un dinosaurio, por efecto de la erosión, acabe siendo un pie, ¿no? Acabe siendo un pie. Y bueno, fíjate cómo es también de obcecada a veces la ciencia oficial, que pillaron a uno de estos científicos que se oponía ferozmente a este descubrimiento, y le pillaron deteriorando las huellas con una barra de hierro, aunque bueno, a lo mejor era para probar si habían sido grabadas por el hombre. Ya, déjame que aclaremos. Huellas en rocas, en fósiles. Sí. Huellas fósiles, o sea, fosilizadas al lado de las huellas de dinosaurios, huellas de seres humanos o de homínidos. Qué curioso, más casos, si quieres. Pues tenemos otras huellas de homínidos que aparecieron en Tuba City, en Arizona. También junto a huellas de dinosaurios, pero estas están como más erosionadas y tienen menos nitidez. Sin embargo, en Ramona, cerca del Parque Nacional de Cleveland, en febrero del 2002, James Snyder, cuando estaba buscando oro, ya sabes que el oro sobre todo se da en los macizos graníticos, encontró una huella gigante de pie fosilizada. Y bueno, en este caso el señor Snyder piensa que podría tratarse de un Bigfoot, que ¿sí? También cuando hablemos de personajes de estos mágicos y tal, pues si quieres otro día lo comentamos. Y luego en 1968 un mineralogista aficionado, Meister, cuando estaba buscando fósiles de trilobites y otros braquiópodos en Utah, concretamente en Antelope Spring, al romper una roca
encontró, se llevó la sorpresa de su vida, porque aparecía la huella de un zapato fosilizada, y sobre esta huella además hay un trilobite aplastado. Estamos hablando de millones de años. Millones de años, 120, 130 millones de años. ¿Y era una huella de zapato? Sí, una huella de un... ¿No era de botas, de zapato? No, era de un zapato. Cuando veas las imágenes, verás que es el tacón y Qué curioso. Eso significa civilizaciones súper adelantadas o viajeros en el tiempo, de este tiempo que han ido al pasado. Qué curioso, ¿verdad? ¿Cuántas hipótesis hay? Se abren. También está la de, con la traslación del eje de la Tierra, de los polos, pues que a lo mejor hubo una civilización anterior que quedó congelada. Ahora, por desgracia, con el calentamiento global, por lo mismo nos encontramos algún resto de por ahí perdido. Algún resto. No, si quieres, más datos. Mira, en el siglo XIX, el escritor norteamericano Josiah Priest, en su libro Antigüedades Americanas, relata el descubrimiento cerca de las fuentes del río Tennessee, en Carolina del Norte, un montón de huellas de caballos, osos, pavos y, qué curioso, homínidos con 6 dedos, con pies con 6 dedos. Que eso, si quieres, también otro día, cuando hablemos de las famosas piedras mágicas de Ica, también aparecen humanos con 6 dedos. Y luego hay mucho más. Ya sabes que yo me enrollo como las persianas, Miguel. En 1822, el científico Schulerath observó huellas humanas en una tierra calcárea en las orillas del Mississippi, cerca de San Luis. Y en 1882, unos internos de la prisión de Carson City, en Nevada, que estaban haciendo trabajos forzados en una cantera, sacaron una capa de grés en la cual, entre las huellas de animales fósiles como mamuts, se encontraron 6 series de huellas de homínidos gigantes. De hecho, el 27 de agosto de 1882 mandaron un informe a la Academia de Ciencias de California, y ahí está transcrito que algunas de estas huellas de 50 centímetros hablaban de que esos homínidos usaban sandalias. ¿Sí? Estamos hablando de millones de años, cuando se supone que ni tan siquiera, o sea, no ya el Homo sapiens, pero vamos, ni tan siquiera sus antecesores. Qué Y curioso. también, ya sabes, otra vez vuelvo a hacer una digresión. Hay quien dice que son los monos los que descienden del hombre. Y a esa teoría se apunta, por ejemplo, los musulmanes, el Corán. ¿Los monos los que descienden del hombre? Sí, que fueron, según el Corán, fueron castigados por Dios por lavarse con leche y miel. Cosa que ¿Los monos? Sí, no, los humanos. Sí. Entonces les castigó Dios por este insulto al hambre en el mundo, convirtiéndoles en monos. Cosa que nos podría volver a suceder si eso fuera cierto, porque ahora hay un montón de productos para lavarse el pelo y todo esto que proceden de los lácteos, de la miel, y claro, bueno, eso es una cosa que decía, por ejemplo, Fidel Castro, decía que la mitad de la humanidad se muere de hambre, mientras que la otra mitad se lava con huevo, con leche y con miel. Tenemos todavía unos cuantos minutitos para que nos des más. Pues entonces tendremos que dejar unas cuantas huellas para la siguiente. Las dejamos. Hay una que a mí me llama mucho la atención, no quiero cortarte, que es la de una bota también al lado de huellas. Una bota. Sigue, no te quiero cortar. Bueno, sí, esa es precisamente la que tú hablas de una bota. Era esta famosa suela de zapato de la que, bueno, yo le he llamado zapato, porque claro, como es la huella, no se sabe muy bien si era un zapato o una bota, o un botín.
a lo mejor una de estas, una bota Dr. Martens como las que utilizan los punkis y que la utilizaba también Juan Pablo II en sus excursiones. Digo, las Dr. Martens, no la bota esta de los dinosaurios. Y también, mira, pues en 1885 en el condado de Jackson, en Kentucky, en los montes Cumberland, descubrieron una serie de huellas también en grés carbonífero, datado en unos 300 millones de años según el carbono 14, y entre las huellas de osos antediluvianos y las de un animal parecido a un gran caballo, había 2 huellas de homínidos, también de un tamaño desmesurado, con los dedos con 5 dedos, pero muy separados. Pues como suele, más incluso que la huella que deja un humano que haya andado toda su vida descalzo. Y nos vamos acercando cada vez más a la época actual. El profesor Brown del Colegio de Borea examinó estas huellas en 1930, y el doctor Burroughs, jefe del Departamento de Geología del Colegio de Borea en Kentucky, anunció el descubrimiento en aquel mismo año, en 1930, de 10 huellas de homínidos, también conservadas en grés carbonífero, en las colinas al norte de Rock Castle, también en Kentucky. Las huellas medían 24 centímetros de largo y 15 de ancho. Y lo curioso es que las fotos micrográficas e infrarrojas que tomaron no indicaron ninguna señal de talla artificial, ni sobre ni alrededor de las huellas. Es decir, que eran huellas realmente fosilizadas. Y además el análisis microscópico indicó que las huellas se debían realmente al impacto de la presión del pie de un homínido, cosa bastante difícil de... ni Miguel Ángel en sus mejores esculturas podría hacer este vaciado. Esta roca de la que estamos hablando está datada con una antigüedad de 250 millones de años, Miguel. Qué curioso. Unos años más tarde estas huellas quedaron destruidas por unos vándalos. Ya, qué pena, pero eso sí, toda esta serie de evidencias harían que tuviéramos que reescribir la historia, ¿verdad? Y no sé si hay mucha gente dispuesta a ello. Es que, bueno, lo bonito yo creo precisamente es eso, es tener la amplitud de mente suficiente como para cuando un castillo se te cae, volver a construir otro con premisas diferentes. Y sobre todo buscar la verdad de acuerdo a las pruebas que se van encontrando. El hombre existió mucho antes en el planeta. Por supuesto, Miguel. Yo creo que lo que estamos haciendo es desaprender, como lo que te decía de los hombres que fueron castigados a ser monos, que es lo que nos va a pasar a nosotros o nos está pasando ya. Igual es que lo somos y no nos damos cuenta. Porque hay cada simio por ahí suelto. Sí. Sobre todo yo que voy en transportes públicos, joder, los hay. Jaime Barrientos, no te dejo terminar. Muchas gracias. Te veo prontito en esta sección que tenemos juntos aquí en el Espacio Blanco. Buenas noches, Miguel, y gracias por la paciencia a los oyentes. Un placer.